tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Buen martes para ustedes también. Gracias por estar una vez más en la pantalla de TV Ciudad para actualizar la información. Exacto. Empezamos por una noticia de hace una horita. Sí. Porque llegó el primer tren con carga de celulosa de UPM al puerto de Montevideo proveniente de la planta ubicada en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno. El proyecto, iniciado en el gobierno anterior, tuvo un costo de 3.000 millones de dólares y según el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, costó 30% más de lo previsto debido a errores del gobierno anterior. Tendremos la palabra del gobierno anterior, pero el proyecto se encuentra en este momento, volviendo al presente, en la etapa de pruebas previas al inicio de lo que serán las operaciones ferroviarias regulares que van a recorrer los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó, todos esos territorios. Por esto, desde la sociedad civil se cuestiona el costo y también lo que se entiende es falta de estudios de impacto, ya que estas formaciones van a trasladar productos químicos y en algunos casos muy cerca de poblaciones o por el medio de ciudades. Tendremos esos testimonios, también fuimos testigos de la llegada de este tren, pero hay más. Vamos a repasar los titulares. En el primer trimestre del año, los homicidios bajaron 17,3% en comparación con el mismo periodo de 2023, según cifras preliminares del Ministerio del Interior. El PIT-CNT anunció que faltan 24.000 firmas para alcanzar la cifra necesaria para habilitar el plebiscito sobre asuntos previsionales. Trabajadoras y trabajadores médicos y no médicos del Centro Auxiliar de Castillos advierten que en ese lugar sigue encambiada una situación de deterioro que ya habían denunciado y por eso le reclaman a ACE tomar acciones. El Senado rechazó el proyecto de ingreso a las intendencias por no contar con los votos del Partido Nacional. El director del INE dijo que en diciembre se presentarán cambios en la forma de calcular la pobreza, lo que contemplará subsidios y prestaciones. El precandidato colorado Gabriel Gurméndez dijo que pretende bajar el costo del Estado y se declaró como el heredero de la visión liberal que Jorge Valle representó. La Asociación Autismo en Uruguay envió una carta con reclamos al presidente Luis Lacalle Pou. El colectivo entiende que el país está atrasado en los derechos de la población con TEA. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió la muerte de 7 personas de una ONG que distribuía alimentos en Gaza y lo calificó como un trágico incidente no intencional. El presidente argentino, Javier Milei, encabezó este martes el acto central por el 42º aniversario de la Guerra de las Malvinas y reclamó por la soberanía de las islas. Se extiende a quienes siguen estas emisiones informativas a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través de YouTube, en vivo siempre, diariamente, y también mediante Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana o por su web, uniradio.edu.uy. Ahora es tiempo de repasar los móviles. Bien, bueno, hablábamos recién de esta llegada del tren de UPM, como se le dice, y testigos fuimos, lo dijimos, y allí estuvo Julieta Núñez Tomás, que todavía está por ahí. ¿Por dónde está? ¿Por qué barrio, Julieta? Y bueno, creo, Nati, que estoy por La Aguada, ¿verdad? Porque estoy muy cerquita del puerto de Montevideo, cerca de la finalización justamente del trayecto de este tren que venía desde Pueblo Centenario, transportando media carga de este tren en celulosa desde UPM2. Estuvimos en conversación con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y vamos a tener las palabras en una entrevista del director del proyecto del Ferrocarril Central para contarnos cómo sigue este proceso de aquí en más, que se inaugura hoy no por completo, sino una parte solamente, así que veremos cuáles son los proyectos para el futuro. Bien, y la llegada de este tren ha tenido diversas repercusiones. Diego Martini, que está en otro punto de Montevideo, relativamente cerca de donde está Julieta. Adelante, Diego. Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos justamente en el Paso Molino con las vías de fondo. Hay mucha gente que se arrimó para ver la pasada ahora del tren y vamos a estar en comunicación con Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, que no fue invitado a esta presentación, a esta inauguración, digamos, de este tren de UPM, a pesar de haber sido durante su gestión que se llevó adelante este proyecto. Así que vamos a estar teniendo su opinión, sobre todo también por las críticas que realizó el actual ministro Falero. Bueno, y nos vamos con Martín Duarte en la Comisión de Seguridad y Convivencia. ¿Qué está pasando en el Parlamento, Martín?
Así es, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sesiona desde la hora 18 esta comisión, recibiendo en particular al diputado Sebastián Calde de Cabildo Abierto, que había denunciado la participación del narcotráfico en la política y vinculado al episodio y también a las amenazas recibidas por el fallecido empresario Gonzalo Aguiar. Eso es uno de los temas que está abordando la comisión. Entre otros, los senadores del Frente Amplio presentarán también en la comisión la posibilidad de llamado a sala al ministro Martinelli a propósito de la investigación que se ha llevado adelante al ex director del Comcar, Carlos Taroco. En minutos venimos con más información sobre este tema. Es un martes de agenda fuerte también en términos de asuntos previsionales, porque por un lado la presidenta de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, Estela Ovelar, reclamó que el próximo gobierno convoque a un diálogo en materia de seguridad social. Y por el otro, desde el PIT-CNT se actualizó la cantidad de firmas que se han obtenido para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales en el mes de octubre, y desde la central sindical se entiende que la campaña va bien. Viene, digamos, con una militancia muy espartana, con pocos recursos, pero con mucho amor, con mucho cariño por la actividad. Y si persiste el ritmo actual y además se fortalece en el mes de abril, vamos a llegar a las firmas necesarias, lo cual es recontra importante. La necesidad de poder tener un diálogo nacional en seguridad social, un diálogo realmente serio, un diálogo que se dé a un real intercambio, porque la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones, va más allá de eso. Presenta Antel, socio de tu negocio. El primer tren con celulosa de UPM llegó al puerto de Montevideo, tema del móvil que en instantes tendremos con Julieta Núñez Tomás, que recién estuvo en contacto desde La Aguada, cerca del puerto, y ahora reaparece para actualizar la información desde allí. Adelante, Juli. Así es, Martín, como les decía recién, este es el comienzo de la operativa de Ferrocarril Central, en particular con el tren UPM, pero queda mucho más para desarrollar aquí. Es por eso que nos encontramos con Luis Seiter, el ingeniero Luis Seiter, que es integrante, miembro de la directiva justamente del proyecto del Ferrocarril Central, para que nos comente qué es lo que comienza el día de hoy, qué es lo que podemos esperar del Ferrocarril Central ahora en los próximos años para nuestro país. Bueno, esto es parte del proceso de la puesta en marcha del proyecto Ferrocarril Central. Es una etapa en la cual en el día de hoy comenzaron el movimiento de trenes con carga. Eso es lo que llamamos el proceso de puesta en marcha. Lleva todo un proceso que viene asociado a pruebas que se vienen desarrollando en los últimos meses y que van a continuar, y que paulatinamente van a ir incorporando formaciones de trenes completas. La formación de hoy es media formación de trenes, 13 vagones, pero el hito importante que de hoy es que hoy ingresó el primer tren con celulosa al puerto de Montevideo. Los trenes que habían estado operando hasta el momento estaban vacíos. El proceso posterior es ir incrementando el movimiento de trenes, haciendo pruebas de todos los sistemas de señalización y seguridad, ir incrementando las velocidades a las velocidades de diseño e ir incrementando el tamaño de los trenes hasta las formaciones completas de 25 vagones, y posteriormente, una vez establecido en forma ya rutinaria ese transporte, incorporar el movimiento de trenes de químicos y combustibles. Nos hablaban de el nivel de calidad, los estándares de calidad de este desarrollo, que son europeos. ¿Qué impacto tiene eso en Uruguay? ¿Es nuevo? ¿Nunca había existido algo así? No, estamos muy lejos. Nosotros teníamos un ferrocarril que la tecnología era del siglo XIX. Esto es la tecnología de punta que hay hoy en el mundo del siglo XXI, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, o sea, la vía tiene elementos tecnológicos avanzados como ser que los rieles son soldados, los durmientes son de hormigón, las fijaciones son elásticas, o sea, ya no hay clavos de vía, por ejemplo, decíamos hoy. Desde el punto de vista de la señalización y la seguridad, el sistema está regido por el mismo sistema que regula los trenes de alta velocidad en Europa, que se llama RTMS. Son sistemas automáticos de seguridad que intercambian información en forma permanente entre elementos sensores que hay en la vía, elementos de comunicación, elementos que están en las locomotoras, el conductor y el centro de control de tráfico,
de forma tal que toda la formación discurre a través de la vía bajo parámetros de seguridad muy eficientes, pero ante cualquier eventualidad de alguna falla, el sistema automáticamente provoca la detención del tren y todos esos elementos son novedosos y son novedosos en Sudamérica también. Nos hablaban de las posibilidades de transporte no solamente de celulosa, de madera, de soja. ¿Qué es lo que hay desde el punto de vista de los pasajeros, del transporte de seres humanos? Bueno, en principio el proyecto no tiene previsto para el corto plazo el transporte de personas, pero sí el sistema está diseñado para ello y ha habido a lo largo del ferrocarril central, desde 264 kilómetros, la recuperación de paradas y estaciones, ya están construidas. Hay una estación subterránea, por ejemplo, en Las Piedras se desniveló toda la vía y por lo tanto la vieja e histórica estación de Las Piedras quedó en superficie, pero la estación real hoy está bajo tierra con sus escaleras mecánicas. O sea, el sistema está preparado para el transporte de pasajeros. No hay en el corto plazo todavía previsto la reimplantación del sistema de transporte de pasajeros, pero sí hemos firmado un convenio hace un mes entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y un conjunto de empresas especializadas francesas con financiamiento del gobierno francés no reembolsable para hacer un estudio de factibilidad de la implantación de servicios de pasajeros a lo largo del ferrocarril central en sus primeros 60 kilómetros mediante la utilización de trenes a hidrógeno. Eso está comenzando el estudio, tiene una duración de alrededor de 12 meses. En el segundo semestre de este año vamos a tener los primeros resultados. Agradecemos muchísimo Luis Eiter, el ingeniero miembro del comité directivo justamente de este proyecto. Aquí tuvimos la apreciación técnica de esta inauguración, pero hay también apreciaciones políticas. Es por eso que vamos a escuchar en algunas consideraciones al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. El incremento, de acuerdo a lo que se había previsto inicialmente, fue en entorno de un 30% más. La obra, por una cantidad de cosas que ya hemos mencionado, se refiere a una falta de planificación con más precisión del proyecto, ¿verdad? Que era un proyecto muy endeble, que requirió trabajar mucho sobre él y que también eso llevó a que tuviésemos que expropiar más de 3 veces más lo que estaba previsto, bueno, una cantidad importante de modificaciones en servicios. ¿40 millones más fueron? No, fueron más, cerca de 300 millones de dólares más, que eso obviamente, como es una PPP, al final se multiplica más aún, ¿verdad? Es una obra... ¿Cuánto quedó el costo final? Y el costo final va a andar en 1.250 millones de dólares, que eso pago en todo el periodo anda cercano a los 3.000 millones, si mal no recuerdo. Movimientos ambientalistas que tienen cuestionamientos por este tren de UPM vinculados primero al transporte de productos químicos muy cercano a lugares de habitacionalidad, ¿no? de ciudadanía, y segundo porque el tren es a diésel y no eléctrico como en otros países, y eso es una crítica vinculada a el desarrollo. A ver, siempre pueden haber gente que podemos estar mejor, ¿verdad? Digo, siempre. El sistema ferroviario que está en Uruguay es de los más modernos a nivel mundial. Con respecto al transporte de químicos, llevarlo por ferrocarriles, llevarlo por ruta, los riesgos, me atrevo a decir que son significativamente menores. Mirá lo que te digo. Ir con varios camiones de químicos encima de una ruta, pasando por un puente, en un cruce de agua, te das cuenta que es mucho más riesgoso. Yo creo que hay desconocimiento, y como cuando hay desconocimiento, lo que siempre hacemos en el Uruguay es sembrar dudas. Y bueno, yo lo que le puedo decir es que estamos haciendo todos los esfuerzos para que el Estado uruguayo le dé la mayor tranquilidad ambiental, social y al transporte de la mejor movilidad posible. Presentó Antel, socio de tu negocio. Y ahora las repercusiones desde las organizaciones sociales, porque el referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, lamentó la puesta en marcha del tren de UPM. Y dijo varias cosas, que es un modelo de tren del siglo XIX hecho en el siglo XXI por un lado, por otro dijo que le cuesta al Estado $500.000 diarios, pero que beneficia a una empresa privada, y también dijo que se hizo, lo que recién respondía el ministro Falero, a su entender, sin los debidos controles para evitar problemas ambientales. Este tren es el tren de UPM. Cuando el gobierno presentó por primera vez, en noviembre del 17, que quería hacer un tren desde Paso de los Toros a Montevideo, ya la empresa tenía el plan pronto.
un plan desarrollado por la finlandesa BR Track, una empresa relacionada directamente con ellos. Plan que nos sirvió mucho porque vimos los problemas que tuvo, pero que le pagamos 5 millones de dólares. Y ahora, con este tren, ahora que empieza a funcionar, en este momento en que tanto se habla de los problemas de pobreza de nuestro país, el país está comprometido a pagar casi $500,000 por día a la empresa por el tren. Viñas cuestionó además que el tren funciona a diésel, que tiene una velocidad promedio menor a los 50 kilómetros por hora y que atraviesa las ciudades. A pesar de todo lo que se hizo para que el trazado del tren corriera por fuera de las ciudades, no fue autorizado. Se le dijo en ese momento a la Intendencia que había estudios del Ministerio de Transporte que hacían imposible que el tren pasara fuera de Montevideo. Nosotros se los pedimos al Ministerio. Primero no los entregaron. Después dijeron que no los podían entregar ante un pedido de acceso a información pública porque eran confidenciales. Cuando fuimos a juicio, tuvieron que reconocer que en realidad no tenían ningún estudio realizado. Más repercusiones. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que el ferrocarril central, del que estamos hablando, debería ser parte de una estrategia nacional de transporte. Y adelantó que el movimiento sindical planteará este asunto en el acto del 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores. Es una actividad logística a imagen y semejanza de la estrategia de una empresa transnacional. A nosotros lo que nos preocupa es cómo vamos a un modo de transporte multimodal que articule todos los beneficios de cada una de las formas de transporte, ¿no? Navegabilidad de los ríos con las barcazas, ferrocarril, camiones, todo articulado, política de puertos. Tiene que ver con una estrategia de desarrollo que vaya a una matriz productiva más compleja, que no exporte solamente materias primas, pero bueno, es uno de los desafíos que seguramente pondremos el 1 de mayo. El proyecto ferroviario vinculado a UPM es parte o es consecuencia de un acuerdo firmado durante el gobierno anterior. Y eso tiene que ver con el móvil que sigue. Allí está Diego Martini con invitado. Bien, así es, compañeros. Como le decíamos, esto fue parte del gobierno anterior y en ese momento estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, a quien recibimos y le agradecemos por estos minutos. ¿No fue invitado a esta primera llegada del tren? Habitualmente no recibo noticias de las inauguraciones, pero este es un gran acontecimiento, un hecho muy importante que culmina una etapa que seguramente fue larga y difícil porque no había la experiencia y el conocimiento acumulado para garantizar una renovación a este nivel de la vía férrea. Y además abre una nueva etapa, porque a partir de este ferrocarril central hasta Paso de los Toros va a dar oportunidad al desarrollo de las otras líneas. Ahora está recuperada también la línea de Paso de los Toros a Rivera. Hay la vía que va a Salto, tiene unos 100 kilómetros de recuperación de vía y puentes, pero habrá que seguir renovando el conjunto de la infraestructura, pero este es un gran acontecimiento. Hace como 30 años que no llegaban ferrocarriles con carga al puerto de Montevideo. Es un ferrocarril que los vecinos que lo han visto pasar podrán testificar que es un nivel de tecnología. Es sutil, no se siente. Sí, los temores aquellos de las vibraciones y los ruidos, basta ver que funciona de una forma. Pero además se aprovechó la oportunidad de que los 2 millones de toneladas aseguradas de celulosa permite con el flete, con el transporte de esa celulosa, de financiar y justificar la inversión que de otra manera muy difícil pudiera ser. Si le consulto... Estoy muy contento de que se haya culminado este proyecto y la nueva etapa
más trabajo. Le consulto por el costo, justamente porque el actual ministro Falero dijo que la obra costó un 30% más por previsiones que no realizó el Frente Amplio y malas objeciones, digamos. Estoy permanentemente acostumbrado a que ni siquiera disfrutan los acontecimientos tratando de hacer politiquita mirando para atrás. Hace 5 años que no estamos en el gobierno, hace 4 años y pico, y el desarrollo de buena parte de este proyecto es también un mérito del gobierno que él integra, y realmente creo que tienen el mérito de haber continuado esa obra que cuando nosotros estuvimos pudimos avanzarla en un 10-12% solamente. Lo demás es esa costumbre que tenemos en el Uruguay de siempre buscar el vaso vacío. Sí, le agradecemos por estos minutos. A las órdenes. Volvemos a estudios, compañeros. Bien, muchas gracias a Diego y al equipo. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el PIT-CNT anunció hoy que la campaña de recolección de firmas para habilitar el plebiscito sobre asuntos previsionales hasta ahora obtuvo algo más de 246.000 adhesiones. Leído al revés, faltan unas 24.000 firmas para que se alcance el número mínimo, aunque generalmente en las campañas se procura pasar ese mínimo para estar a salvo de eventuales anulaciones. Por este motivo habrá jornadas especiales para buscar más adhesiones durante abril. El plebiscito propone fijar en 60 años la edad jubilatoria, contrariamente a lo que plantea la reforma previsional recientemente aprobada, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en conferencia de prensa que se llegará a las 270.000 firmas correspondientes al 10% del padrón electoral que son necesarias para impulsar la consulta popular, en lo que consideró una nueva hazaña y otra victoria popular. Esto viene a contrapelo de la decisión que tomó el Parlamento, esto viene, digamos, con una militancia muy espartana, con pocos recursos, pero con mucho amor, con mucho cariño por la actividad, y si persiste el ritmo actual y además se fortalece en el mes de abril, vamos a llegar a las firmas necesarias, lo cual es recontra importante. De modo que la seguridad social se convierta efectivamente en un derecho humano fundamental y se abra un cauce que permita, mediante legislación, mediante diálogo social, ir a una reforma integral de la seguridad social, pero no solamente sostenible de manera económico-financiera, sino también sostenible de un punto de vista social, con igualdad y con derechos. Tema vinculado, en la Organización de Personas Jubiladas y Pensionistas, ONAJPU, le planteó al precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, la idea de que se ha convocado en el futuro un diálogo sobre seguridad social. Durante una reunión también hablaron sobre las pasividades mínimas, el acceso a la vivienda y los cuidados de las personas jubiladas y pensionistas. Se tocó el problema de la vivienda, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la jubilación mínima y principalmente la necesidad de poder tener un diálogo nacional en seguridad social, un diálogo realmente serio, un diálogo que se dé a un real intercambio, porque la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones, va más allá de eso. Lo pusimos un poco en conocimiento de cuál ha sido nuestro trabajo a lo largo de estos 31 años, con la presencia primaria de don Luis Alberto Colotuso, ¿verdad?, que tuvo esa visión tan importante, porque esto se construyó con procesos, con historia, y seguimos siendo la organización más representativa a nivel país, con más de 150 filiales, y bueno, de eso estuvimos conversando, de la necesidad de repasar las jubilaciones mínimas, todos esos temas de políticas públicas de nuestros representados. Otro asunto, en el primer trimestre del año los homicidios bajaron 17,3% en relación al mismo periodo del año pasado, según datos preliminares del Ministerio del Interior. Otros números, también bajaron 24,3% las denuncias de rapiñas, 9,3% las denuncias de hurtos, 3,3% las de violencia doméstica y 34,4% las denuncias de abigeato.
Estas cifras fueron difundidas por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en su cuenta de la red X, en que destacó que el trabajo policial, la buena gestión de los recursos y la inversión en tecnología aplicada a la seguridad explican gran parte de estos resultados. En los primeros 3 meses de 2024 hubo 81 homicidios frente a 98 de 2023, indican datos preliminares del Ministerio del Interior. Las denuncias de rapiña pasaron de 6.640 en el primer trimestre de 2023 a 5.024 en 2024, que en ese periodo, en 2023, se denunciaron 30.778 hurtos, mientras que en 2024 fueron 27.913. Respecto a la Vigeato, las denuncias habían sido 255 en 2023 y en 2024 bajaron a 167. Los casos de violencia doméstica pasaron de 10.989 a 10.627, señalan las cifras oficiales preliminares. Cuando el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad procese el 100% de los datos, el Ministerio presentará las cifras oficiales, lo que se prevé para mediados de este mes de abril. Les comentamos que el precandidato frente amplista Yamandu Orsi dijo que sus pares del oficialismo, ¿no?, que se postulan para las próximas internas, que han presentado propuestas novedosas en materia de seguridad, deberían proponerse que esas propuestas sean ejecutadas por el actual gobierno. También dijo que tiene la obligación de describir la realidad y por eso no le molestan las críticas del precandidato nacionalista Álvaro Delgado a sus comentarios sobre asesinatos de menores. No es cuestión de cuántos más, muertos, menos, lo vengo diciendo hace tiempo, no es un tema de porcentaje, es un tema de un crecimiento de la violencia que es indiscutido, una nueva forma del delito que es indiscutido. Yo creo que acá la clave está en que los partidos políticos que se lanzan en una campaña electoral deben definir cuál va a ser la política criminal, cuál va a ser la forma de enfrentar el crimen, cuál va a ser la forma de enfrentar el delito, y si vamos a seguir pasando boleta de que tú, ministro, en aquella... No, ahí no estamos hablando en serio, porque la gente hoy está precisando soluciones, por supuesto que para hoy, pero también a largo plazo. Una política criminal se termina de definir y tiene que apuntar a un montón de años, no a 2 o 3. Si banalizamos la discusión, si aflojamos o no aflojamos, o estás con la policía o estás con los criminales, ahí ya caímos en un barro que la gente no se merece que lo haga. Yo creo que está bueno que el gobierno que llega tiene que hacerse cargo. Ahora, hoy en Uruguay existen herramientas. Decir que van a crear una brigada o algo para el tema del narcotráfico, ¿y dónde está la brigada de narcóticos? Otras reuniones vinculadas a la seguridad, aparece o reaparece Martín Duarte para desarrollar el tema presentado antes. Gracias, Martín, y le agradecemos estos minutos al senador Eduardo Brenta, que fue confirmado como presidente de esta comisión, que recibió hace algunos minutos al diputado Sebastián Cal. Bueno, Brenta, la reunión fue calificada de secreta. ¿Qué características tiene y qué nos puede decir acerca de la comparecencia del diputado a partir, en primer caso, del audio y la publicación de Crónicas del Este y las amenazas que él afirmó públicamente que habría recibido? Bueno, en principio el diputado Cal fue convocado a iniciativa nuestra en función de lo que se conoció públicamente, los audios que se conocieron públicamente. El diputado accedió a participar. A propuesta del senador Manini, la comisión funcionó en forma secreta. ¿Eso qué significa? Significa que hay actas, pero no son públicas, por lo tanto no es público lo que se conversó. Sí acordamos transmitir que en realidad el diputado Cal reafirmó lo que públicamente manifestó en otras oportunidades y lo que se conoció en su situación personal y demás, por lo cual entendimos en la comisión que es necesario dar un paso de convocar al ministro del Interior, al actual ministro del Interior, en relación a los hechos sucedidos, dado que desconocemos si hubo actuaciones relacionadas con estas denuncias. Esta es la situación y es lo que podemos manifestar en virtud de que, como le decía al principio, la sesión fue de carácter secreto
y por tanto no es de conocimiento público en tanto se procese esta información. ¿Aportó algún documento más el diputado en la comisión a la hora de desclarificar justamente estos temas? No, el diputado aportó lo que ya se conocía en términos generales, que realmente generó preocupación en los integrantes de la comisión por la gravedad de los hechos. ¿Se va a advertir los audios? Exacto. ¿Se va a advertir justamente el diputado que no le habían dado interés del Ministerio del Interior ante estas justamente? No voy a contestar esas preguntas en este momento, dadas las características de la sesión y de la declaración de secreta del funcionamiento de la comisión. Sí, el diputado tiene instancias, además en Fiscalía y demás, donde se irán conociendo sus manifestaciones. Él afirmó en su momento que todos los partidos políticos estaban salpicados por el narcotráfico. En ese sentido, ¿qué preocupación hay de la comisión a partir de los elementos que se aportaron también? Bueno, esas son valoraciones que hace cada uno. Nosotros compartimos esa preocupación, creo que es preocupación de todo el sistema político, ¿no? Dada lo que sucede a nivel internacional, ¿no? Donde efectivamente se comprueban en forma permanente vínculos. ¿Pero con este hecho puntual preocupa más el tema? Sobre este hecho puntual no voy a realizar ninguna manifestación en relación a las afirmaciones que realizó el diputado Cal, que fueron de conocimiento público. ¿Qué argumentó el senador Manini para pedir justamente que fuera secreta la sesión? Bueno, yo creo que preservar al diputado, cosa que compartimos, y como va a haber una instancia a nivel de la Fiscalía, bueno, que esta información llegue en esa forma y esperar la comparecencia del ministro y luego decidiremos cómo continúa este proceso. ¿Y sobre qué tiene que hablar el ministro? Bien, bueno, escuchábamos entonces allí la palabra luego de esta comisión de convivencia y seguridad. Cambiamos de tema, les contamos que ADEON Montevideo manifestó preocupación por lo que definen como falta de seguridad del personal de la Intendencia durante el cumplimiento de sus tareas. Y desde el sindicato se dice que el problema es particularmente preocupante en algunos barrios de Montevideo. Estamos alarmados un poco por la problemática que azota a todos los montevideanos, que es la seguridad. Hace un tiempo atrás, hace una semana, más o menos una semana y media, los compañeros ahí en Malvin también fueron agredidos, le robaron todas sus pertenencias. También en La Criolla se suscitó un tema con un inspector de tránsito en la cual fue empujado y golpeado en el suelo, en la cual no resultó a mayores, pero bueno, siempre estamos en los temas de seguridad, siempre están los trabajadores municipales, que la Intendencia lleva todos los servicios públicos a los barrios, y lamentablemente entramos en todos los barrios, porque hay trabajadores, hay trabajadoras, hay amas de casa, hay madres, hay abuelas, nosotros entramos en todos los lugares, y aparte de eso, tenemos las policlínicas municipales también que atienden una serie de bastante cantidad de gente, por decirte que hay un montón de gente que se atiende en las policlínicas municipales, y hoy sucedió el tema que es el más reciente que tenemos, pero venimos trabajando con unos cuantos anteriormente, que la Intendencia hace todo lo posible para que podamos entrar y seguir brindando los servicios en todos esos barrios, que a veces son problemáticos, como en el tema de Villa Española, etcétera, etcétera. Una última actualización a propósito de este tema, porque este martes ADEON Montevideo y autoridades de la Intendencia alcanzaron un acuerdo para que a futuro se instalen mesas de trabajo previas a eventos en los cuales pueda haber dificultades de seguridad como forma precisamente de garantizar la seguridad del personal. Sí, el sindicato también pidió que los jinetes identificados como agresores durante la criolla del Prado sean sancionados por 3 años y no participen de actividades similares en Montevideo. Ahora cambiamos de tema y pasamos a un asunto muy mencionado ayer, porque el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, dijo que en diciembre se va a hacer pública una nueva forma de calcular la pobreza en los sucesivos informes. Ayer conocimos el correspondiente al último semestre del año 2023 y que esa nueva modalidad va a contemplar subsidios y prestaciones que en este momento no se miden. También se refirió a la medición de pobreza de 2023 difundida ayer, que estableció que el 10,1% de la población es pobre. Un hogar de 3 personas en Montevideo, el valor de esa canasta total es de 47.809 pesos. Y si los ingresos de ese hogar superan estos 47.809 pesos, todos los miembros del hogar no son pobres, y en el caso de que el ingreso conjunto de los miembros del hogar esté por debajo de estos 47.809 pesos, ese hogar es considerado pobre.
A nivel territorial, los departamentos limítrofes con Brasil registran mayores niveles de pobreza que los del sur. En Montevideo, los hogares más pobres se concentran en los municipios A, G, D y F. Como departamentos con mayor pobreza es Artigas, Rivera, Cerro Largo y Salto. Y en la punta opuesta, digamos, allí tenemos a Maldonado, San José, Colonia y Flores como los departamentos con menos pobreza en todo el país. La población afrodescendiente registra mayores niveles de pobreza que los que se autoperciben blanco. En la primera franja, que va de 0 a 5 años, tenemos levemente por encima del 20%, es decir, que estamos como el doble de lo que es la pobreza promedio, digamos, en el país. Y luego en términos de las mujeres jefes de hogar, allí también tenemos niveles de pobreza que es en el orden del doble que en el caso de hombres como referentes del hogar. Otro asunto. El precandidato presidencial colorado, Gabriel Gurméndez, dijo que apuesta a darle velocidad a las reformas y a bajar el costo del Estado. En términos políticos e ideológicos se presentó con matices, pero como heredero de la visión liberal del expresidente Jorge Valle, instó a que las intendencias también bajen lo que gastan habitualmente y también defendió el reexamen de la denuncia presentada a propósito de la construcción del Antel Arena. El déficit fiscal es un tema central que hace a la economía del Uruguay, tiene que ver con la competitividad de nuestra economía y tiene que ver también con el peso que a veces el Estado lastra sobre la sociedad. El Uruguay es un país que se ha hecho caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Entonces, propuestas como la que hicimos respecto a devolverle al bolsillo de los uruguayos directamente en reducción de impuestos por 500 millones de dólares por año en el IAS y en el IRPF. Como expresidente de Antel y denunciante, Gurméndez sostiene que hay que ir hasta las últimas instancias en la investigación sobre Antel Arena tras el archivo de la causa y defiende el rol del Partido Colorado en el gobierno de coalición. El Partido Colorado fue un socio que actuó en la coalición, actuó con su vocación para llevar adelante lo que estaba establecido en el programa acordado con el gobierno. Es un partido que siempre se caracterizó por la acción de gobierno, por asumir sin mirar costos políticos en eso que es la ética de la responsabilidad. Llevó adelante y colaboró en propuestas importantes como tuvo que ver con la LUC, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Oriente Medio, donde tras la situación que se planteó ayer con el ataque a Damasco, Siria, se sumó hoy el ataque a un convoy que formaba parte de una organización no gubernamental dirigida por un chef español, José Andrés, llamada World Central Kitchen, que distribuía alimentos y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde murieron 7 trabajadores de esa ONG, la mayoría de ellos extranjeros de Estados Unidos, de Inglaterra, de Polonia, también había australianos y por supuesto algunos que formaban parte de los colaboradores palestinos. Hace mucho tiempo ya que están muriendo trabajadores humanitarios en Gaza. Claro, ahora se tocó a gente que viene de Europa y por eso varios gobiernos llamaron a los embajadores israelíes, está el caso de Polonia o de Gran Bretaña, para explicar la situación. El propio primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció la muerte de los trabajadores humanitarios, dijo que estas cosas pasan en la guerra, pidió disculpas y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken exigió una investigación rápida y exhaustiva para saber por qué se cometió este error. La organización sin fines de lucro World Central Kitchen confirmó este martes la muerte de 7 de sus miembros como consecuencia de un ataque de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza, cuando el convoy humanitario en el que se desplazaban fue alcanzado cuando salía de un almacén donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria llevada por ruta marítima. Desde la ONG fundada por el célebre chef hispanoamericano José Andrés, detallaron que su equipo fue atacado por las
fuerzas israelíes a pesar de que se desplazaba por una zona libre de conflicto y coordinaba sus movimientos con los militares, e informó que los fallecidos eran ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido, Palestina, y uno tenía la doble ciudadanía de Estados Unidos y Canadá. La directora ejecutiva de la organización, Erin Gore, tachó el ataque de selectivo e imperdonable y señaló que no fue dirigido solo contra su ONG, sino contra las organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más espantosas, donde los alimentos se utilizan como arma de guerra. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, explicó en su mensaje que habló personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias, y aseguró que una entidad independiente investigará el ataque en el que murieron los 7 trabajadores humanitarios. El 2 de abril es una fecha emblemática en la República Argentina porque comenzó la Guerra de las Malvinas y porque en esta fecha se homenajea a los caídos en dicho conflicto. El presidente argentino Javier Milei aprovechó la oportunidad para emitir un discurso donde pidió la reconciliación con las Fuerzas Armadas, habló del Pacto de Mayo y también fue fustigado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo no se puede homenajear ni tener como líder a Margaret Thatcher. El presidente argentino Javier Milei encabezó este martes el acto central por el 42º aniversario de la Guerra de las Malvinas, convocando a la sociedad y a la dirigencia a que este 2 de abril se inaugure una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trascienda a este gobierno. Milei llamó a los jefes de las 3 Fuerzas Armadas y a los veteranos de la guerra a ser testigos y garantes del Pacto de Mayo, un documento de consenso entre los diferentes actores políticos del país que pretende firmar junto a los 23 gobernadores y el alcalde de Buenos Aires el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba. El presidente argentino dijo en la Plaza San Martín, donde se realizó el homenaje, que su gran inspiración es el general Julio Argentino Roca, y volvió a apuntar contra las políticas de memoria, verdad y justicia al afirmar que en los últimos años se estuvo hostigando y humillando a los militares. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura de la oposición, Axel Kicillof, cuestionó por su parte los dichos del mandatario y afirmó: estamos esperando que quien es hoy presidente de la nación le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos. La muerte de candidatos en el proceso electoral mexicano no para de ocurrir. De hecho, hoy murió una candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, de parte del partido gobernador Morena del presidente López Obrador. Según el gobierno mexicano, son 15 los muertos hasta este momento en el proceso electoral, candidatos a distintos cargos. Sin embargo, algunas organizaciones hablan de hasta 28 candidatos asesinados en el proceso electoral. Berta Gisela Gaitán Gutiérrez fue asesinada este lunes en un mitin durante el primer día de su campaña electoral en Celaya, la tercera ciudad más poblada del estado de Guanajuato, crimen cometido momentos después de que la candidata presentara su estrategia de seguridad para esa ciudad. Según los reportes, sujetos armados dispararon a la candidata del oficialista partido Morena en un acto en la comunidad de San Miguel de Octopán, mientras que otras 3 personas resultaron heridas durante el ataque. Este lunes era el segundo día de campaña en Guanajuato y la candidata había sido consultada sobre si pensaba llevar seguridad durante sus actividades proselitistas, afirmando que había pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido y que estaba esperando una respuesta. El gobierno de México reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia. Sin embargo, el conteo del gobierno está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 durante el primer bimestre del 2024 y 11 en la segunda mitad del 2023. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora, agenda de campaña electoral, en este caso, convoca el Partido Nacional a una actividad o un sector o algunos. Adelante, Julieta.
Así es, Martín. Estamos aquí en la Casa de los Lamas en estos momentos antes de comenzar la actividad por los 60 años del Movimiento Nacional de Rocha. Tenemos la posibilidad de tener unas palabras con la precandidata nacionalista Laura Raffo. La pobreza infantil y darle más oportunidades a la primera infancia y a los jóvenes. Por eso uno de nuestros focos va a ser la generación de puestos de trabajo para los jóvenes, que hoy son uno de los grupos de edad que están más afectados por el desempleo. Darle la oportunidad a un joven de tener un trabajo, de desarrollarse, de tener una primera experiencia laboral, poder mantenerse por sí mismo y salir adelante es clave para el Uruguay del futuro que queremos construir. ¿Cómo se ven las cifras de homicidios que salieron hace un rato nada más, que hablan justamente de la baja de este delito? Me parece que es un logro muy importante, tanto la baja de las rapiñas como la baja de los homicidios, pero queremos más también. El uruguayo no se conforma con la mejora en seguridad que muestran las cifras. El uruguayo quiere sentirse más seguro en las calles y tenemos mucho trabajo por delante. ¿Cómo se logra eso? Nosotros creemos en una visión de la seguridad que tome en cuenta dos cosas: la represión del delito y la prevención. Es decir, que las bases programáticas del Frente Amplio que hablan solamente de prevención del delito, me parece que no funcionan. Prevenir el delito, sí, pero es una medida a largo plazo. ¿Qué hacemos hoy con la delincuencia? ¿No la reprimimos? ¿No ponemos a los delincuentes en la cárcel y a los ciudadanos libres caminando por la calle? Entonces tenemos visiones muy contrapuestas en materia de seguridad. ¿Los militares deben patrullar los barrios más complicados, o al menos que en este momento están dando que hablar? Lo que nosotros creemos en materia de seguridad es que tenemos que reforzar la Guardia Republicana, incorporando 1000 efectivos más con nuevas bases en Ciudad del Plata, en Colonia, en 33 y en Montevideo. También creemos en el plebiscito que se va a hacer de allanamientos nocturnos con orden de un juez para que el delito se vea perseguido a cualquier hora del día, y eso lo van a poder votar los uruguayos el próximo octubre. Y finalmente, en materia de represión del delito, que es muy importante y que es algo que la base programática del Frente no contempla, también vamos a duplicar las videocámaras de vigilancia, poner más escáneres en el puerto y usar la tecnología para seguir combatiendo el delito. Represión y prevención, ambas en conjunto para una mejor convivencia en paz de todos los uruguayos. Hay dos propuestas en este momento para modificar la ley de violencia basada en género, la ley 19.580. Tienen de alguna manera la misma base, señalar que se viola el principio de inocencia de los hombres y que hay algunas desigualdades en ese sentido. ¿Cuál es su opinión? No está entre nuestras propuestas el cambio de la ley. El PIT-CNT anunció en las últimas horas que estaría a 30.000 firmas de llegar a, tratar de convocar un plebiscito para octubre. Muchos economistas, muchos colegas de ustedes han calificado esta medida como regresiva si se aprobara. Bueno, escuchábamos entonces a la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo. Y ahora vamos a una pausa. Agradecemos a Julieta y equipo. A quedarse porque hay más información en un ratito nada más. Entonces al segundo bloque en MB Noticias. Claro, y les contamos que este martes se diagnosticaron, 9 casos de dengue autóctono y 8 de dengue importado, por lo que a nivel nacional hay en este momento 263 casos. Además hay 44 situaciones dudosas a estudio del laboratorio del Ministerio de Salud Pública, según el último reporte del Departamento de Vigilancia en Salud. A nivel nacional hay 28 personas internadas y una de ellas permanece en CTI. Las autoridades recomiendan consultar ante cuadros de fiebre acompañada de dolores musculares e insisten en el uso de repelente, ropa que cubra el cuerpo y dar vuelta a recipientes que estén al aire libre. Ahora agenda de la salud, pero desde la visión, sindical y gremial también, porque trabajadores y trabajadoras, médicos y no médicos del Centro Auxiliar de Castillos, departamento de Rocha, denuncian que persiste el deterioro edilicio en ese centro de salud, pese a un reciente cambio de autoridades dispuesto por ACE. Una delegación del personal concurrió a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes y señaló que el Ministerio de Salud y ACE no han tomado medidas. Nosotros expusimos toda la realidad, principalmente desde los últimos 5 o 6 años, donde hemos visto un deterioro absoluto en todas las condiciones asistenciales. En el 2021 se había prometido que se iba a hacer una mejora del edificio, hasta el día de hoy eso no ha ocurrido.
Y el deterioro se viene desde las últimas dos direcciones del Centro Auxiliar de Castillo, pero sobre todo de la dirección del primer nivel de atención de la RAPTA, que es el primer nivel de atención de salud departamental de Rocha, en el cual en los últimos años todas nuestras inconvenientes, discrepancias o lo que fuera, nuestras necesidades no tienen resolución, o sea, no son escuchadas. En el momento que nos reunimos con Cipriani, él nos confiesa que realmente no leyó el documento y hasta ahora nosotros realmente no hemos tenido más soluciones, todo lo contrario, siguen igual que antes. Nosotros nos tuvimos y nos vimos obligados a tener que denunciar toda esta situación por nosotros, por la condición legal nuestra también, porque estábamos ya al borde de la ilegalidad, y por un tema también de proteger a los ciudadanos y a cualquier usuario. Y en 2021 el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, se había comprometido a remodelar el Centro Auxiliar de Castillos tras recibir una donación de la Embajada de Japón de $670.000. Y Cipriani también dijo que la ejecución de las obras planificadas siempre estuvo prevista para este año recién, para 2024. La ceremonia tuvo lugar el 21 de junio del 2021 en el Centro Auxiliar de Castillos y en el marco del programa de colaboración de la Embajada de Japón, el embajador Tashiro Shindo daba la noticia. A través de la firma de este contrato, la Embajada de Japón dona la suma de aproximada de $670.000 americanos. Para el caso concreto del Hospital de Castillos, se realizarán obras de reforma edilicia en el área de policlínicas y se adquirirán un ecógrafo. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, reconoció en el año 2021 que el Centro Asistencial de Castillos había sido detectado como uno de los hospitales con mayores carencias. Hoy estamos en uno de los lugares que tenemos en ACE, en la salud pública del país, en el cual cuando empezamos a recorrer nos encontramos con mayor carencia. Gracias al gobierno de Japón, gracias a Japón, podemos comenzar anticipadamente la obra para reconstruir no solo las policlínicas y las farmacias, sino todo el Centro Asistencial de Castillos. Este es el verdadero inicio de todas las obras que vamos a empezar en Castillos. ¿Por qué? Porque la población de Castillos, la población de Rocha lo merece. Ahora cambiamos de tema. Atención, un grupo de hackers exhibió por lo menos unas 100 imágenes, fotos y escaneos de cédulas de identidad uruguayas que habrían sido obtenidas a través de un ciberataque. Y según averiguó MBD Noticias, por ahora, a nivel de Fiscalía y del Ministerio del Interior, no hay ni denuncias ni investigaciones al respecto. El especialista Mauro Eldridge, que se dedica a investigar y prevenir estas situaciones, aseguró que las imágenes pueden ser usadas para realizar estafas. La mayoría de nuestra vida gira en torno a aplicaciones, donde la mayoría de las veces para certificar nuestra identidad, para verificar que somos nosotros, nos piden justamente una foto de la cédula o una selfie con la cédula. Y particularmente eso lo hace muy peligroso, porque tendríamos 100 identidades disponibles que podrían ser usadas para fraude, para fraguar trámites, para pedir préstamos, para adquirir productos, para abrir cuentas. Hoy en día está muy de moda el tema del robo de WhatsApp. Supongamos que yo quiero pedir una línea a tu nombre, justamente para intentar robarte las aplicaciones que tenés vinculadas a esa línea, y la operadora me pide, bueno, necesito ver copia de frente y dorso de tu cédula y algunos datos más. Cualquiera podría, utilizando estos datos en conjunto, intentar por lo menos suplantar tu identidad frente a una operadora, frente a un prestador de servicios como un banco, que lo cual lo haría mucho más riesgoso, o incluso con un prestador de salud para pedir información en tu nombre, lo cual sería gravísimo. El grupo que se adjudicó el hackeo se llama Ex-Presidents, tiene antecedentes de hackeos al sector público y al privado en Uruguay y exhibió las imágenes de las cédulas en un foro, es decir, un ámbito en el que quienes se dedican a los hackeos comercializan ilegalmente lo que obtienen. El director de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, José Luis Rondán, le dijo a El Observador que dicho organismo no sufrió el ciberataque, versión que Eldridge entiende razonable. El lote contiene imágenes escaneadas y tiene también imágenes que son fotografía de, por lo cual no tendría sentido que justamente un organismo que tiene, vamos a decirle, originalmente las cédulas, tenga que tener almacenado eso.
Bueno, nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo y les decimos que se acabó lo que se daba. Sí. Porque mañana otra vez hay un aviso de Inumet, no es una advertencia, pero es un aviso de tormentas fuertes y muy fuertes en la zona suroeste del país. Claro, y eso está abarcando o abarca, entre otras áreas, a Montevideo y la zona metropolitana, por lo que para mañana, miércoles 3 de abril, se esperan precipitaciones, cielo cubierto, mínima 11 grados, máxima 23. Y el jueves 4 de abril vuelve a salir el sol, la mínima será de 13 grados y la máxima de 23. Y hoy cambiamos la invitación sobre el cierre del programa porque viene pegadito a MBD Noticias, transmisión de NBA, así que el equipo que habitualmente lleva semanalmente un partido por semana, ya estará por aquí. Y los invitamos a acompañarnos a partir de las 8 de la mañana en la edición matinal de MBD Noticias, a las 13 al mediodía, y nosotros nos reencontramos a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.